Hoy veremos el tema de desigualdades. ¿Qué es una desigualdad? Pues algo que no es igual. Entonces ya aquí vamos a encontrar cuando una cantidad es mayor que otra cantidad. Entonces no encontraremos el signo de igual, sino que vamos a encontrar símbolos de menor, mayor, menor igual o mayor igual que. Estas desigualdades pues pueden ser absolutas o pueden ser condicionales. Las absolutas son las que se van a verificar para cualquier valor que vaya a tomar la variable, ¿sí? Cualquier valor que tome siempre se verifica la desigualdad. Las condicionales solamente son para ciertos valores. Hay valores que no se va a verificar la desigualdad. Entonces estas desigualdades también reciben el nombre de inecuaciones, ¿sí? ¿Qué es una inecuación? Pues simplemente es buscar qué valores puede tomar la variable para que se pueda cumplir la desigualdad. Empezaremos con una inecuación lineal. Menos 10 más 4x menor o igual a 2x menos 4. Al igual que hacemos con las ecuaciones, vamos a buscar cómo pasar las variables a un sector y las constantes a otro sector. Entonces lo primero que vamos a tener que buscar es cómo cambiar ese menos 10 al sector derecho y el 2x al sector izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que podemos hacer son dos opciones. Primera opción es el 10 está negativo, pasa al otro lado positivo, y el 2x está positivo, pasa al otro lado negativo. O simplemente pues hacemos como debemos hacer, el menos 10 para quitar ese menos 10 que tengo que hacer, pues sumarle un 10, porque al sumarle un 10 pues se puede cancelar ese 10, pero no le puedo sumar un 10 en solamente un sector. Para sumarle el 10 tengo que sumarle ambos sectores, tanto el sector izquierdo como el sector derecho. Lo mismo hago con el 2x, ese 2x está positivo. ¿Cómo hago para quitar ese 2x? Pues le quito 2x. Pero para poderle quitar 2x al sector derecho también le tengo que quitar 2x al sector izquierdo para que no se me vaya a alterar la desigualdad. De esa forma puedo cancelar los 10 y puedo cancelar los 2x. O como decía antes, simplemente digo el 2x está positivo, pasa a negativo, queda menos 2x más 4x, y el 10 que está negativo pues pasa al otro lado positivo, entonces queda menos 4 más 10, ¿sí? El 4x sigue conservando el mismo signo y el menos 4 también, porque no se están cambiando de sectores, continúan en el mismo sector, el 4x en el sector izquierdo y el 4 negativo en el sector derecho, entonces por eso no cambian de signos. Ahí lo que hacemos es resolver los términos semejantes. Menos 2 más 4, hablo de los dos, menos 2x más 4x, signos diferentes se restarían, nos daría 2 y le ponemos el signo del valor absoluto mayor. Menor o igual, menos 4 más 10, signos diferentes se restan, nos daría 6 y pongo el signo del valor absoluto mayor. Luego podemos decir que ese 2 que está multiplicando pasa a dividir, o simplemente para quitar ese 2 pues le divido entre 2, pero para que no se me altere la desigualdad debo dividir entre 2 en ambos sectores, tanto el sector izquierdo y el sector derecho. De esa manera puedo cancelar el 2, o como les decía, el 2 está multiplicando, pasa a dividir. De esa forma nos queda que x es menor o igual a 6 dividido entre 2, que nos daría 3. Entonces x es menor o igual a 3. Quiere decir que los valores que satisfacen la desigualdad son todos los valores que sean menores o iguales a 3. Eso lo podemos graficar en una recta numérica, donde el 3 está cerrado y sería hasta menos infinito, y ahí pues mostraríamos, digamos, las diferentes formas que podemos expresar esta desigualdad. ¿Listo? Veamos un ejemplo un poco más complejo. Tenemos 3 cuartos menos 2x quintos menor o igual a menos 3x medios más 5 tercios. Al igual que hicimos ahora, pues tenemos que buscar cómo cambiar todas las variables al sector izquierdo y las constantes al sector derecho. Podemos ir cambiando, podemos cambiarlo por fracciones, o simplemente podemos resolver ambas fracciones por aparte y luego buscar cómo hacer el intercambio. Luego vamos a hacer esa parte. Entonces lo que buscamos es sacar un común denominador en 4 y 5, ¿sí? Estamos hablando del sector izquierdo, 4 y 5 que son los denominadores, o podemos simplemente multiplicar, pues hacemos la operación, nos quedaría 4 por 5, 20, que sería el común denominador, el 5 multiplicaría al 3, menos el 4 que multiplicaría al 2x. Al otro lado, al otro sector haríamos lo mismo, 2 por 3 nos daría 6, el 3 multiplica al 3x, recuerda que está negativo, entonces por eso queda menos 3, más el 2 que multiplica el 5. Al multiplicar nos queda que 5 por 3 nos da 15, menos 8x sobre 20 es menor o igual a menos por más nos daría menos, 3 por 3 9, x
más por más nos da más y 2 por 5, 10, todo sobre 6. Ahí lo que podemos hacer es lo siguiente: el 6 está dividiendo, pasa a multiplicar, lo mismo es el 20 está dividiendo, pasa a multiplicar, es como si multiplicáramos como en x, ¿sí? O simplemente para quitar el 20 pues multiplico por 20, pero tengo que multiplicar por 20 en ambos sectores. Y para quitar el 6 pues multiplico por 6, pero también tengo que multiplicar por 6 en ambos sectores. De esa forma cancelo los 20 y cancelo los 6, o simplemente como les venía diciendo, el 6 está dividiendo, pasa a multiplicar, y el 20 está dividiendo, también pasa a multiplicar, como si multiplicáramos en x. Entonces quedaría que el 6 multiplica al 15 menos 8x menor o igual que al 20 que multiplica al menos 9x más 10. Hacemos dichas multiplicaciones, más por más nos daría más, 6 por 15, 90, más por menos menos, 6 por 8, 48, x, menor o igual a más por menos menos, 20 por 9, 180, x, y más por más nos da más, 20 por 10 nos daría 200. Ahí nos quedó parecida a la que habíamos visto anteriormente. Vamos a buscar cómo las variables nos quedan en el sector izquierdo y las constantes en el sector derecho. Entonces lo mismo, necesitamos quitar ese 90 positivo para cambiarlo al sector derecho, y necesito cambiar el menos 180x al sector izquierdo. Entonces para quitar ese 90 positivo lo que hago es restarle 90, ¿sí? Pero no le puedo restar solamente 90 al sector izquierdo, también tengo que restarle 90 al sector derecho para que no se me altere la desigualdad. Y para quitar el 180 negativo, x, menos 180x, pues le sumo 180x, pero para que no se me altere la desigualdad también se lo sumo al otro lado. De esta forma puedo cancelar los 90 y puedo cancelar los 180, ¿sí? O como dijimos anteriormente, el 90 está positivo, pasa al otro lado negativo, y el 180 está negativo, pasa al otro lado a positivo. El menos 48x y el 200 no cambian de signo porque no cambiaron de sector, conservaron el mismo sector. Los únicos que cambian de sector es el 90 y el menos 180x. Resolvemos los términos semejantes. 180x menos 48x nos daría 132x, y 200 menos 90 nos daría 110. Lo mismo, 132 está multiplicando, pasa a dividir, o simplemente dividimos entre 132 en ambos sectores para cancelar el 132. Nos queda que x es menor o igual a 110 sobre 132. Como acá la división no nos da exacta, lo que hacemos es simplificar la fracción y nos daría que x es menor o igual a 5/6. Es decir, que la desigualdad se cumple para todos los valores que sean menores o iguales a 5/6. Lo mismo, podemos expresarlo entonces en la recta numérica, y ahí tenemos el resultado de lo que nos da la desigualdad. Bueno, pasemos a lo que son las inecuaciones equivalentes. Estas inecuaciones equivalentes pues se van a hacer operaciones simultáneas en dos lugares. Estas tienen tres sectores, por decirlo así, un sector central y dos extremos, ¿sí? El sector central sería el que comprende en estos momentos la 4x más 8, y los dos extremos sería el menos 12 y el 16. Entonces sería el extremo izquierdo y el extremo derecho, y la parte central. Todo de aquí solamente lo que vamos a mover, o vamos a, digamos, a quitar del lugar, es todo lo que está en la parte central, y todo lo que movamos del centro debe pasar a los extremos, a ambos extremos. Que es lo que vamos a buscar que quede en el centro, la variable, ¿sí? Que nos quede la variable lineal con coeficiente 1, para que de esa forma podamos dar, digamos, solución a la desigualdad. Entonces lo que tenemos que quitar en este caso es el 8 que está positivo y ese 4 que está multiplicando la x. Lo primero que vamos a hacer es quitar ese 8 que está positivo. ¿Cómo puedo quitar ese 8? Pues para quitar ese 8 pues le resto 8, ¿sí? Pero para que no se me altere la desigualdad le tengo que quitar 8 en ambos extremos. Entonces en ambos extremos le quitamos 8, y de esa forma puedo cancelar los 8, ¿sí? O también pues depende, pues por facilidad, ese 8 está positivo, pasa a negativo, pero se debe pasar a negativo a ambos extremos, ¿sí? De esa forma nos queda menos 8 menos 12, signos iguales se suman, entonces nos daría 20, y le ponemos el signo del valor absoluto mayor. 16 menos 8 nos daría 8, y le ponemos el signo del valor absoluto mayor. Listo, pasamos a quitar entonces el 4. Podemos decir que ese 4 está multiplicando, pasa a dividir a ambos extremos, o simplemente para quitar el 4 que está multiplicando pues lo divido entre 4, pero obviamente dividir entre 4 también en el centro y en los extremos para poder cancelar este 4 de acá, ¿sí?
o como les decía, el 4 está multiplicando, pasa a los extremos a dividir. Listo. Menos 20 dividido entre 4 y nos quedaría 8 dividido entre 4, nos daría menos 5 y 2. Cuando la variable quede en el centro lineal, que debe estar pues lineal, con coeficiente 1, hay que demostrar la desigualdad, es decir que se va a verificar para todos los valores entre 5 y menores que 2, o sea, mayores que menos 5 y menores que 2. Ese sería el resultado de la desigualdad, y eso lo podemos expresar igual en la recta numérica, teniendo en cuenta que menos 5 está cerrado y que en 2 está abierto. Quiere decir que el menos 5 lo estaría incluyendo, pero el 2 no lo estaría incluyendo en esta desigualdad. Entonces aquí quedó resuelta lo que fue una inecuación equivalente. Vamos a ver una un poco más compleja. Tenemos entonces menos 5 medios menor que 3x menos 11 todo sobre 2 menor o igual a 9 octavos. ¿Sí? Lo mismo, vamos a buscar cómo dejar la variable x que está en el centro sola con coeficiente 1, entonces tenemos que quitar ese 2 que está dividiendo, el menos 11 y el 3 que está multiplicando la variable. Entonces necesitamos, lo primero que necesitamos es quitar ese 2 que está dividiendo a 3x menos 11. ¿Qué vamos a hacer para poder hacer eso? Entonces, para poder quitar ese 2, pues tenemos dos opciones. Una, ese 2 está multiplicando, perdón, está dividiendo, pasa a multiplicar, pero recuerde que debemos multiplicar a ambos extremos, ¿sí? O simplemente, pues para quitar ese 2 multiplicamos por 2 para poderlo cancelar, pero para multiplicar por 2, para que no se me altere la desigualdad, de multiplicar por 2 en ambos extremos, y de esa forma puedo cancelar. O como le digo, por facilidad, el 2 está dividiendo, pasa a los extremos a multiplicar, ¿sí? De esa forma nos queda que 2 multiplica menos 5 medios y el 2 multiplica 9 octavos. ¿Listo? Entonces 2 por 5 nos daría 10 medios, más por menos daría menos, entonces nos da menos 10 medios, y más por menos da más, 2 por 9, 18 octavos. Recuerden que la multiplicación de fracciones se multiplica numerador con numerador y denominador con numerador, es decir, los dos de arriba y los dos de abajo. Como ese 2 no tiene denominador, pues aparentemente es un 1 que es imaginario, ¿sí? Entonces el 2 multiplicaría al 5 y el 1 multiplicaría al 2, por eso nos queda 10 medios. Lo mismo pasa en el otro extremo, en el extremo derecho. El 2 multiplicaría al 9, que nos daría 18, y como tiene un 1 imaginario, 1 por 8, 8. Por eso nos queda 8. Bueno, vamos a mirar, ubicarnos ya otra vez en los extremos. Tenemos menos 10 medios y 18 octavos. Cuando los extremos, la fracción que me quede sea divisible, que nos dé un número entero, ¿sí? Pues lo dividimos. 10 dividido entre 2 nos daría 5. Entonces esa es una división que nos daría exacta. Pero cuando la división no nos da exacta, lo que hacemos es simplificar, porque 18 y entre 8 no nos da una división exacta, no nos da un número entero. Entonces simplificamos mitad 9, mitad 18 9 y mitad de 8 4, nos queda 9 cuartos. Mientras que 10 dividido entre 2 nos da 5, pues recordando que nos queda negativo porque pues menos por más nos da menos, o simplemente porque la fracción está negativa. Bueno, luego tenemos que buscar entonces cómo quitar ese 11 negativo. ¿Cómo quitamos ese 11 negativo? Pues como vengo diciendo desde antes, ese 11 está negativo, pasa a los extremos a sumar o a positivo, ¿sí? O simplemente decimos que para quitar ese 11 que está negativo le sumo 11 para que cancelemos esos dos 11, pero para que no se me altere la desigualdad debo sumar los 11 en ambos extremos, ¿sí? Y de esa forma puedo cancelar esos 11. O bien, está negativo y pasa a los extremos a positivo. De esa forma entonces en los extremos signos diferentes se restan, menos 5 más 11 son signos diferentes, entonces se resta, nos daría 6 y le ponemos signo del valor absoluto mayor, ¿sí? Nos queda el 3x en el centro, y 9 cuartos más 11, pues sacamos como un denominador, teniendo en cuenta que el denominador del 11 es un 1, 4 por 1 4, el 1 multiplica el 9, entonces 1 por 9, 9 más, el 4 que multiplica el 11 nos da 44, ¿sí? Entonces nos queda 9 más 44 sobre 4, que al hacer la operación nos queda 6 menor que 3x menor o igual a 53 cuartos. ¿Listo? Ahora lo que tenemos que buscar es cómo quitar ese 3 que está multiplicando la x. Pues ese 3 está multiplicando, pues pasa ambos extremos a dividir, o simplemente coloco dividiendo el 3 en ambos extremos y en el centro para cancelar los 3, ¿sí? En el extremo izquierdo pues nos queda 6 tercios y en el extremo derecho nos queda 53 cuartos sobre 3. Ese 1 que es el 1 imaginario que
le ponemos para poder hacer producto de extremos y producto de medios, ¿sí? Producto de extremos y producto de medios. De esa forma entonces hacemos las operaciones indicadas. 6 dividido entre 3 nos da 2 menor que x, y 53 por 1 nos da 53 y 4 por 3 nos da 12. Como 53 sobre 12 no es divisible, no nos da pues un número entero la división, ni tampoco se puede simplificar, ese sería el resultado de la desigualdad. Lo expresamos en la recta numérica y tenemos entonces ya lo que es la solución de dicha desigualdad. Bueno, pasemos a las inecuaciones con valor absoluto. Las inecuaciones con valor absoluto, para ellas vamos a ayudarnos de esta pequeña pues partecita. Cuando tenemos un valor absoluto menor que una constante, entonces para solucionar nos va a quedar que vamos a poner la constante negativa menor que lo que tenemos dentro del valor absoluto menor que dicha constante. Y cuando tenemos un valor absoluto mayor que una constante, entonces va a ser lo que tenemos dentro del valor absoluto menor que la constante negativa, o el valor de lo que tenemos dentro del valor absoluto mayor que la constante positiva. Es un dicho en otras palabras, vamos a poner un ejemplo para que sea más entendible, ¿sí? Vamos a utilizar uno que tenga menor. Entonces, por ejemplo, 2x menos 3 dentro del valor absoluto menor o igual a 5. Entonces, donde w es todo lo que está dentro del valor absoluto, y la constante a, que sería en este caso el 5. Entonces vamos a seguirnos de acuerdo a lo que tenemos ahora ahí arriba expresado, menos a menor que w menor que a. Entonces vamos a colocar menos a sería 5, pero entonces negativo, porque sería la a está 5 positivo, pero entonces lo vamos a colocar negativo. Menor que w que es 2x menos 3, vamos a colocar menor o igual a 2x menos 3. ¿Por qué no solamente el menor? Porque miremos el símbolo que tenemos arriba, que es menor o igual. Como es menor o igual, entonces debemos colocar menor igual. Entonces lo que vale w, que es 2x menos 3. Luego dice que menor que la constante, pero ya positiva. Entonces vamos a colocar menor o igual que la constante positiva. Recuerdo que es menor o igual porque el ejercicio desde arriba nos lo está planteando que es menor o igual, ¿sí? Si fuera solamente menor, pues iría solamente menor. Ahí nos quedó una inecuación equivalente de las que ya habíamos hablado, que todo lo del centro se pasa a los extremos, o que tenemos que dejar en el centro simplemente la variable con coeficiente 1, ¿sí? Entonces tenemos que quitar ese 3 negativo y tenemos que quitar ese 2 que multiplica la variable. Entonces para quitar ese 3 sumamos por 3, pero debemos sumar por 3 en ambos extremos también, ¿sí? O simplemente el 3 está negativo, pasa a ambos extremos a positivo. 3 menos 5 se resta, nos daría menos 2, y 5 más 3 nos daría 8 positivo. Luego necesitamos quitar ese 2 que está multiplicando a la variable, entonces pasa a dividir, o simplemente divido entre 2 en ambos extremos y en el centro para poder cancelar esos 2, o como digo, el 2 está multiplicando, pasa a los extremos a dividir. De esa forma entonces tenemos que menos 2 dividido entre 2 y el 8 dividido entre 2. Menos 2 dividido entre 2 nos da menos 1 y 8 dividido entre 2 nos da 4. Y ahí quedó verificada la inecuación o la desigualdad, ¿sí? Para qué valores se cumple. Ese sería. Bueno, ahora miremos una que tenga mayor. La que tiene mayor, entonces es lo mismo, lo que está dentro del valor absoluto sería w, y la constante, que es lo que está afuera, sería la a, ¿sí? Entonces vamos a verificar de acuerdo a lo que tenemos arriba, ¿sí? Que es w menor que menos a, o w mayor que a. Entonces vamos a colocar primero w es lo que está dentro del valor absoluto, sería 6x más 9, entonces va 6x más 9. Luego sirve el símbolo de menor, entonces vamos a colocar menor, pero el menor igual. ¿Por qué menor igual? Porque arriba la expresión dice que es mayor igual, entonces vamos a colocar menor igual, pero dice que la a vamos a poner la negativa, como la a vale 3, entonces ponemos el 3 negativo. Entonces al otro lado dice que o w, que w es 6x más 9, mayor, recuerden que sería mayor igual que 3, ahí hay un pequeño error, ahí no es menor igual sino mayor igual que 3, para poder verificar, digamos, lo que es la desigualdad. Listo. Sería entonces 6x, vamos a quitar ese 9, pues unas inecuaciones lineales, para quitar ese 9 pues le restamos 9 para poder que se nos cumpla, pero para que no se me
afecte la desigualdad, pues le tengo que quitar 9 en ambos extremos o ambos sectores, ¿sí? Lo mismo hacemos al otro lado, 6x más 9 le quito 9, o simplemente el 9 está positivo, pasa al otro lado a negativo, ¿sí? Básicamente es lo mismo. 6x, entonces menos 3 menos 9 signos iguales se suman y pongo el signo del valor absoluto mayor. 6x, 3 menos 9 signos diferentes se restan, nos daría menos 6. Luego el 6 está multiplicando, pues debe pasar al otro lado a dividir, o simplemente divido en ambos extremos o ambos sectores entre 6 para poder cancelar y que no se me altere la desigualdad. O el 6 está multiplicando, pasa a dividir. Resolvemos y nos queda verificada la desigualdad y ya graficamos. Listo. Eso sería lo que son las inecuaciones con valor.